Hoy veremos los asuntos de la tipología bíblica. De qué manera en el libro de Josué encontramos que el personaje, la historia, los eventos, los símbolos son una manifestación de algo mucho más grande. Y todas estas enseñanzas llegan hasta nuestros días. Así que estos son algunos de los temas que hoy día buscaremos estudiar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Mónica. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Mónica? Bien. Qué bueno que estás aquí con nosotros hoy día. Hola, Gracias. Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy ocupado. Sí, me imagino. Siempre andamos ocupados para todo momento. Bueno, pero bienvenidos también nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Hoy día Margarita no está con nosotros. Mónica está aquí con nosotros hoy. Así que le damos nuevamente la bienvenida para el estudio de esta lección. Y llegamos a la lección número 10. Así es. Un poquito más y ya se acaba también el estudio del libro de Josué. Y creo que el tema de estudio el día de hoy es muy, muy relevante porque nos deja ver un asunto constante, frecuente en el Antiguo Testamento. Y es justamente el tema o el asunto de la tipología. Y de qué manera la tipología nos permite encontrar una interpretación muy adecuada respecto de los símbolos bíblicos y especialmente el cumplimiento de los símbolos en el Nuevo Testamento. Y principalmente, de qué manera estos símbolos apuntan a Cristo Jesús. Así es. Es que es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Pero ¿qué tal si antes de empezar este estudio tenemos nuestra oración? ¿Quieres orar, Moni? Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por los cuidados que tú nos das. Gracias porque nos permites poder estudiar un poco más de tu palabra, poder conocerte, Señor, y sobre todo poder entender cuánto nos amas y lo que deseas para nosotros. Te pido una bendición, Señor, en esta oportunidad y también que este mensaje pueda llegar a muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Y el título de la lección hoy, lección número 10, es El verdadero Josué. Y quiero leer del libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 11. Y dice así: Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y en definitiva, el libro de 1 Corintios capítulo 10, o lo que Pablo está expresando aquí, justamente hace referencia, hace apunte, o sea, se dirige específicamente a los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, básicamente la experiencia del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, esto es muy interesante porque él señala de que estas cosas que le sucedieron, estas experiencias, esos eventos históricos que pasaron, son de una manera un ejemplo para nosotros, ¿no? Incluso todas estas experiencias llegan hasta nosotros hoy también, para podernos ver, para podernos dar una advertencia, para podernos dar una señal de alerta en algunas cosas que son necesarias de poderlas tener presente. Sobre todo nosotros que vivimos en este tiempo. Ahora, pregunta tal vez para nosotros en este momento de manera ligera, porque lo vamos a tratar de ir viendo y desmenuzando más adelante. ¿De qué manera la vida de Josué prefigura el ministerio de Cristo Jesús? O sea, ¿de qué manera incluso la tipología que encontramos en el Antiguo Testamento apunta siempre a Cristo Jesús? Cuando estaba estudiando la lección, estaba viendo que es una lección bastante teológica. Sí. Bastante teológica, pero sí aprendí de qué forma el Señor
con las cosas que pasó en el pasado, nos quiere enseñar nuestra realidad en el presente, ¿no? Y pues esto es lo que hemos visto, ¿no? Lo que estás mencionando, de qué forma Josué es una interpretación o es un tipo de lo que es Jesús, pues sí, porque en primer lugar es el nombre, ¿no? Tienen el mismo nombre, ¿no? Yeshua me parece que es, ¿no? Sí. Que también significan lo mismo también. Sí. Esa es una de las condiciones y pues como vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo las cosas que hizo Josué, como por ejemplo el meter a Israel a la tierra prometida, Jesús también está listo para meternos a la tierra prometida. O sea, ¿no? Son cosas así que sucedieron en forma física, pero ahora se van a trasladar en un ámbito espiritual, ¿no? Pleno, completo. Y eso es lo que es la tipología, ¿no? Definitivamente. Sí. Ahora, una pregunta tal vez más enfocada en una realidad presente, ¿no? En una realidad actual. O sea, ¿qué realidades de la iglesia presente, de nosotros hoy, vemos manifestados también en el libro de Josué? O sea, ¿qué cosas, qué aspectos, digamos, qué situaciones de la iglesia en la actualidad nosotros los vemos también manifestados en el libro de Josué? Bueno, podemos ver primero que si la iglesia era el pueblo en el tiempo de Josué, que ellos a veces muy incrédulos, a veces no querían obedecer. Son características que también encontramos dentro de la iglesia hoy en día. En la actualidad. O incluso el hecho de querer, digamos, establecer lo que, no sé, mi voluntad por sobre lo que realmente el Señor tal vez no me está exigiendo, no me está pidiendo, pero yo quiero imponer algo, ¿no? Tal vez es un poco lo que vamos a ver más adelante también en el tema del descanso, ¿no? El descanso en el Señor. Ok, quiero que podamos leer del libro de Primera de Corintios, justamente en el capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13, y lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice esto: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y digamos, estos versículos del capítulo 10 de Primera de Corintios presentan justamente una profunda, digamos, enseñanza basada en la tipología bíblica, ¿ok? Y Pablo justamente utiliza los eventos, la historia narrada en el Éxodo
para poder, digamos, mostrar estas figuras espirituales que ilustran bendiciones, pero también ilustran advertencia, que ilustran experiencias nada buenas, pero que obviamente nos sirven también a nosotros en el presente. ¿Ok? Ahora, dentro de esto encontramos este término de la tipología, ¿no? ¿Qué es la tipología bíblica? ¿Qué es el tipo y el antitipo? ¿Okay? Partamos de ahí para poder definir esto y entonces para que tengamos una idea de qué es lo que realmente quiere decir, qué significa esto, ¿no? El tipo y el antitipo. ¿Qué es la tipología bíblica? Bueno, dice que es un tipo es un símbolo profético o patrón histórico que anticipa una verdad espiritual futura, la cual se cumple en Cristo o en la experiencia del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Ok, sí, definitivo. Un modelo o figura o sello. Ok. Por ejemplo, bueno, tengo aquí la palabra griega, ¿no? Typos, que es la palabra que significa justamente modelo, figura o sello, ¿no? Y el antitipo es justamente el cumplimiento, la realidad superior. Por ejemplo, ¿no? Hace como 2 lecciones atrás o 3 lecciones atrás estábamos estudiando del tema de que el pueblo se circuncidó. Ok. ¿Qué usaron para circuncidar a la gente, a los hombres? Piedras afiladas. Ok, un cuchillo de piedra. Ok. Y entonces nos ubicamos en el hecho de que siempre la piedra está presente, la roca, la piedra está allí presente. Pero también en el Nuevo Testamento ubicamos esta figura de una circuncisión del corazón, que la hace el Espíritu, que la hace el Señor. Ok, siempre está, digamos, de alguna manera presente estas figuras. Entonces, ese es el tipo y el antitipo. El tipo es la piedra, el cuchillo, que justamente hace esta posibilidad de la circuncisión física. Pero en el Nuevo Testamento está la presencia del Espíritu que hace una circuncisión del corazón, o sea, elimina, digamos, la impureza, la maldad, todo lo que puede alejar, distanciar del Señor, del ser humano. ¿Okay? Y esa es la realidad, ese es el antitipo. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, en los versículos se mencionan una imagen, no una figura, un tipo. Y dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. ¿Qué significa todo esto, no? ¿Qué significa este tipo? ¿Y cuál es su antitipo? Sí, vamos a tratar de ir ubicando esta parte, ¿no? O sea, ¿qué significa que todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés? Porque en esta narración hay varias figuras justamente que Pablo está utilizando, que presentan este elemento del tipo y el antitipo. La figura, digamos, en el original, en la antigüedad, se presentó justamente esta figura, esta imagen. Pero después, en el Nuevo Testamento, aparece su realización, el cumplimiento de todo esto. ¿Qué significa el hecho de que todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés? Bueno, la nube, pues recordemos qué función cumplía la nube en el pueblo de Israel, ¿no? Okay. La nube siempre iba para protección, ¿no? Les protegía del sol, les protegió del ejército egipcio, les protegió, ¿no? Entonces se podría decir de que la nube antitípicamente sería la protección de Dios a su pueblo, ¿no? Okay. Y pues el mar, el agua, representaría, creo, me parece que sería el bautizo. Okay. El bautizo, ¿no? De que todos pasamos por el bautizo de agua, que es el dejar el pecado atrás, ¿no? Ok. Es interesante, yo nunca me había dado cuenta de esta parte, o sea, de que cuando mencionan, Pablo menciona de que dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. ¿Ok? Pero ese es, digamos, el tipo, esa es la figura en la antigüedad. En el Nuevo Testamento, esa figura se concreta, se hace real en el bautismo, pero en Cristo Jesús. O sea, en la antigüedad eran seguidores de Moisés, ¿ok? Porque Moisés era el personaje que estaba representando la liberación, ¿no? Que estaba representando la movilización del pueblo, la salida de Egipto, etcétera, etcétera.
Pero en el Nuevo Testamento, la figura de Jesús es la figura de liberación del pecado, es la figura de la salvación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, hay otro elemento más todavía. ¿Cómo se relacionan el alimento y la bebida espiritual con Cristo, no? Porque eso es lo que está mencionando en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿no? En los versículos 3 y 4 incluso, que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan el alimento y la bebida espiritual con Cristo, ¿no? Porque dice que ahí estaban, ¿no? Y es interesante que no solamente es la comida y la bebida espiritual, sino que era realmente una comida y bebida física. O sea, estaba el maná, estaba el agua de la roca, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo se relaciona todo esto con Cristo, no? Pues sabemos que Jesús es el pan de vida. Ajá. Jesús es la luz. Jesús es, en realidad, todo esto es lo mismo que tipifica hoy lo que es Jesús. Ajá. ¿Verdad? Sí. Claro. Sí. Cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, le dijo de que Él está ofreciendo un agua de la cual nunca más volvería a tener sed, Ajá. porque Él era el agua viva, ¿no? Exacto. Entonces, son símbolos que representan a Cristo. O sea, todo lo que estaba pasando ahí en el Antiguo Testamento siempre apuntaba a Cristo, ¿no? El pan de vida, el agua de vida representan a Cristo. Claro. O sea que tantas cosas, tantas figuras, tantos símbolos que probablemente el mismo Jesús compartió con estos dos discípulos en el camino de Emaús, ¿no? Cuando dice, ¿no? Empezando por los profetas, bueno, por la ley, Moisés y todo lo demás, les empezó a enseñar lo que los escritos decían de él, ¿no? Y entonces recién ahí empezaban a reparar probablemente, es cierto, ahí estaba todo lo que... Y estas cosas nos enseñaban de Jesús, o sea, estaba allí Él y nosotros no lo reconocíamos. Esa es la condición. Y eso creo que también nos pasa a nosotros, ¿no? Porque estudiando la lección, me daba cuenta, oh, sí, ¿verdad? ¿No? Así es, ¿no? O sea, te das cuenta de que sí, o sea, los escritos están ahí para saber qué es lo que pasó en el pasado, pero pues siempre tenemos que tener en cuenta que cada cosa que está en la Biblia siempre apunta a Cristo. Amén. Y a veces es difícil, si lo leemos de forma ligera, es difícil poder identificar, ¿no? Pero cuando se pone un poco más de atención, se presta, se investiga, te das cuenta de que sí, o sea, hay símbolos de esa época que están señalando a Jesús. Y muy interesante la lección. Definitivo. Por eso es de que Jesús, cuando habla con los fariseos, les menciona, ¿no? Con los religiosos de su época, ¿no? Ustedes estudian con mucho ahínco, con mucho empeño las Escrituras, porque piensan que en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el Señor. Y es la realidad, ¿no? Y eso nos debería animar, sobre todo, a que nosotros, al estudiar cada día la palabra, podamos encontrar en ella a la persona de Cristo Jesús. Porque eso es lo importante, ¿sí? Poder encontrar a Cristo en eso que estamos estudiando, en lo que estamos buscando, en lo que estamos leyendo. Y obviamente poderlo también conocer a través de las experiencias que tenemos cada día. Ahora, el pueblo de Israel, en lo que menciona justamente Pablo, a pesar de las evidencias que tenía, a pesar de que, como dice Pablo, o sea, cruzaron por el mar, fueron bautizados, recibían el maná, recibían el agua, el cuidado, la nube, todas las cosas necesarias para poder vivir. Pero a pesar de eso, prácticamente la mayoría, muchos de ellos, no creyeron, se desanimaron, se desconfiaron del Señor, se desligaron. Y al final, digamos, como dice aquí, ¿no? Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso lo que me hace pensar esto, Pedro, en que si ellos participaron de todos estos milagros, fueron bautizados, tomaron, vivieron, pero al final de cuentas es una carrera. Ajá. O sea, que tenemos que llegar hasta el final. Ok. O sea, no porque nosotros, digamos, ya fuimos bautizados o yo participé de este evento, de lo que sea, no nos asegura, esto no nos asegura nada. Uh-huh. O sea, nos da
la aseguranza de que sí, Dios está con nosotros, pero tenemos que llegar hasta el final. O sea, empezamos un camino. Sí, Dios los llevó por el desierto y no todo sucedió a la misma vez. O sea, pasó un evento, luego pasó otro, pero de todos modos, así como a la iglesia hoy, a veces nos olvidamos. Ajá. Eso nos deja ver de que esta experiencia, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no?, del pueblo de Israel, este caminar en el desierto, esta digamos, travesía, estas subidas y bajadas en la fe, en la confianza en Dios, etcétera, en la apostasía, en la fidelidad. O sea, esta cuestión, digamos, de inestabilidad es un tipo, o sea, es un símbolo del caminar cristiano también. O sea, de esta condición, digamos, que necesitamos tratar o buscar que se pueda mantener cada día, ¿no? Porque a veces tenemos subidas, a veces tenemos bajadas, a veces tenemos caídas incluso. O sea, estamos en ese constante andar, ¿no? ¿Sí? Sí, es lo que Pablo menciona como la pelea, la buena batalla de la fe. Exacto. ¿No? Y en una batalla, pues, hasta el final. No nos podemos, si no, perdemos la batalla si salimos. Si renunciamos. Si renunciamos. Eso es un poco lo que veíamos la semana pasada, ¿no? El hecho de que incluso en esta carrera, ¿no?, en esta carrera hacia Canaán, no tenemos que llegar primero. Lo importante es el hecho de la carrera de resistencia, ¿no? De poder ser constante, perseverante, ¿no? Ahora, en esta parte, así como tal vez en el antiguo Israel ellos encontraron tropiezos o, digamos, cuestiones que al final los desvió por momentos regresaban al Señor, etc. ¿Qué ídolos modernos podemos encontrar nosotros hoy que nos apartan justamente de mantener una relación verdadera, constante, real, ¿no?, cercana con Dios, ¿no? Bueno, hay una lista muy, muy larga y todo depende de la persona en donde vivamos. La persona rica puede ser el dinero. A uno con nosotros puede ser hasta el alimento, ¿no? Ajá. Yo creo que puede ser nuestros cónyuges. Ya. O sea, diferentes cosas. Relaciones. Sí. Claro. Y eso es el peligro de que hay veces que no tomamos en cuenta, muchas veces hasta es muy tarde cuando ya nosotros hemos entrado en esta relación con otro ídolo, Claro. adorándolo. Ahora está la tecnología, ahora están las redes sociales, es tantas cosas que podemos nosotros tomar como un ídolo. Claro. Es espantoso. Claro. Ya, esa parte definitivamente es algo que real y que ocurre justamente en el presente, ¿no? O sea, en la actualidad, digamos, existen demasiadas situaciones, ídolos que nos pueden llevar a desviar, ¿no? ¿Qué dices, Mónica? Bueno, ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Ok. ¿No? Y en esta vida agitada, en esta vida de cada día, de correr para acá y para allá, de llevar a los chicos a la escuela, que hacer su deporte, que traerlos acá o que ir al trabajo y que tener que limpiar la casa, que ver a la mascota que tiene su comida y todo lo demás. ¿De qué manera todo eso a veces impacta en poner al Señor en el primer lugar, ¿no? Bueno, hay dice un proverbio que hay tiempo para todo. Ajá. O sea, eso es lo interesante de que no podemos, o no necesariamente debemos de dejar cosas porque son necesarias, Claro. ¿verdad? El problema es cuando le damos un tiempo más excesivo de lo que debemos de darle. Claro. Y Dios quiere nuestro tiempo. Dios por eso apartó un día para que hiciéramos el propósito de estar más cerca de Él. Ok. Claro, y no solamente un día, sino es de cada día, ¿no? Que pues el versículo claramente dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y esto tiene algo que ver con lo que más adelante se va a ver acerca del descanso también, ¿no? Okay. Pues ídolos puede ser, como mencionaba Heriberto, dependiendo la edad de la persona. O sea, para mí puede haber un ídolo que es muy diferente para un joven de 18 años, ¿no? Puede ser diferentes tipos de ídolos.
puede ser el materialismo, puede ser la preocupación porque hay que dar de comer a los hijos, el trabajo, ¿no? Las distracciones digitales también son pues ahora actualmente están ocupando un lugar en la vida de las personas, y no solamente de jóvenes, sino también de adultos y de niños, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, podría mencionarse que son ídolos modernos, ¿no? Así es, así es. Quiero leer del libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y leo esto de la Nueva Versión Internacional. Dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esta es un llamado bastante interesante. Yo creo que esta situación no debe haber sido nada sencillo, ¿no? O sea, nos imaginamos primero el llamado que Dios le hizo a Moisés. ¿Ok? Él se sintió incapaz, dijo, no, yo no puedo, no soy bueno hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este momento el Señor estaba llamando a Josué. Y pues la medida a la que tenía que entrar a tallar era bastante grande, o sea, porque ya Moisés había superado pues muchas condiciones, muchas situaciones. El pueblo definitivamente lo respetaba demasiado porque el Señor estaba allí con él, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que podemos observar en estos versículos que acabo de leer, ¿no? Del llamado que el Señor le hace a Josué? Porque por lo menos yo puedo percibir un asunto que me parece fundamental, ¿no? Y es el hecho de que el liderazgo puede cambiar, ¿ok? Puede, digamos, variar. La persona que está al frente puede variar, pero el propósito de Dios permanece, ¿no? El propósito del Señor se mantiene. Ahora, dentro de lo que han sido, digamos, las experiencias del llamado del Señor a Moisés primero y luego a Josué, ¿qué semejanzas encontramos entre el llamado a Moisés y el llamado a Josué? ¿Qué nos enseñan estos paralelismos, por ejemplo, respecto de la continuidad del propósito de Dios en la historia de su pueblo? O sea, ¿qué semejanzas encontramos entre el llamado de Dios a Moisés y el llamado de Dios a Josué? Bueno, lo que yo veo fue que fue una transferencia de liderazgo pues guiada por Dios, sí, ¿verdad? Porque sí, él siempre estuvo bajo el tutelaje de Moisés. Sí. Él no tuvo otros maestros, no aprendió de nadie más. Así es que la transferencia de liderazgo fue algo que Dios ya tenía planeado hacer. Y no creo que fue, como dices tú, puede cambiar el liderazgo de personas, pero el énfasis, el propósito siempre es el mismo. Ok. ¿Verdad? Okay. Y yo creo que eso es lo que sucedió con Josué, de que sí, murió Moisés y fue triste su pérdida, pero en realidad él había aprendido lo necesario para continuar este mismo camino. Ok. ¿Verdad? Una continuidad en el liderazgo que realmente, el liderazgo verdadero, que es el liderazgo de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Moni? Sus semejanzas, ¿verdad? Dijiste. No. El liderazgo, digamos, es esta realidad, digamos, este parecido entre lo que es esta transición, como estaba mencionando Heriberto, ¿no? Del liderazgo de Moisés, el liderazgo de Josué. Los nombres cambian, pero en realidad lo que se mantiene es el liderazgo de Dios, ¿no? Que la misión era la misma. La misma, exacto. La misión era la misma, ¿no? Era de liberar al pueblo y de llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Moisés no pudo meter al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces fue la transición para darle a Josué, y Josué logró meter al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Los dos fueron llamados, ¿no? A los dos se les dijo que iba Dios a estar con ellos, de que no temieran, que fueran valientes, ¿no? Y también algunas cosas que ellos hicieron pues eran semejantes también, como por ejemplo Moisés envió 2 espías a vigilar la tierra, y Josué envió 2 espías
a ver a Jericó. Ajá. O sea, son cosas como, podríamos decir, como estrategias que tenían, que eran parecidas. Y los dos, pues, Dios los estaba guiando, ¿no? Como mencionó Heriberto, ¿no? O sea, el propósito era el mismo, nada más de que eran diferentes personas. Ahora, definitivamente también hay otro elemento muy importante aquí, y es el hecho de que la misión que ambos tuvieron estaban centradas, estaban basadas en la realización de las promesas que Dios le había hecho a los patriarcas, ¿no? Ujú. O sea, ¿en qué medida nosotros somos conscientes de que las promesas de Dios se van a cumplir? Las promesas de Dios en nuestras vidas se van a cumplir, definitivamente. O sea, porque el Señor va a hacer realidad las promesas que nos ha hecho. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, dentro de eso, por ejemplo, hay algunas cuestiones semejantes que también me parece muy interesante de poder comentar. Éxodo 3:5 y Josué 5:15 mencionan un elemento común, ¿no? Y es el hecho de que cuando el Señor se encuentra con Moisés, Moisés se acerca a la zarza que está ardiendo y entonces la voz desde la zarza le habla y le dice, quítate las sandalias de tus pies, ¿no? Porque el lugar que estás pisando es santo. Y en el caso de Josué, capítulo 5, versículo 15, también ocurre lo mismo. O sea, Josué se encuentra con este personaje que tiene una espada en la mano, se acerca a él y le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres del otro ejército, ¿no? Y entonces allí se presenta este personaje y le dice, no, yo vengo en representación, soy el comandante general del ejército del Señor, ¿no? Y entonces le da una orden, porque Josué le dice, ¿qué dice mi Señor? ¿Qué quiere que haga? O sea, mi Señor, ¿no? Su siervo, aquí estoy, ¿no? Y le dice, quítate las sandalias de los pies, ¿no? ¿Qué simboliza este acto? O sea, ¿qué es lo que representa esto, no? ¿Por qué razón es que en ambos casos el Señor le pide a estos personajes, antes de mandarlos justamente a cumplir la misión que les estaba encargando, que hagan esto, ¿no? Yeah. ¿Qué representa esto? Bueno, yo creo que representa la humildad, porque si yo estoy en un pacto con Dios, pero yo tengo orgullo dentro de mí y voy a decir, yo puedo hacerlo. Reconozco que Dios está y hace su parte, pero yo voy a hacer. En realidad no funciona así. Dios quiere que reconozcamos que sin Él no vamos a poder hacer nada. Okay. Y simplemente si nosotros nos humillamos y decimos, sí, Dios es santo y donde Él está, por eso dice, donde estás, quítate las sandalias, porque este lugar donde yo estoy es santo y ellos tienen que reconocer de que tienen que obedecer. Ok. Uh-huh. ¿Qué dice, Moni? Estaba pensando por ejemplo, ¿qué función cumple el calzado? ¿No? ¿Cuál es la función del calzado? Es de protección, Uh-huh. ¿no? De mantener los pies limpios. Nos separa nuestro pie de la tierra, ¿no? Entonces, el quitarse el calzado significaba despojarse. Claro. Como decía, despojarse de la protección humana, de la protección que nosotros tenemos, ¿no? O sea, claro, quitar eso y humillarnos ante Dios. O sea, el Señor nos quiere ver tal como somos, ¿no? O sea, poder Amén. entregarnos a Dios y poder reconocer de que somos pecadores, ¿no? Claro. De que tenemos ciertas cosas que quizás nosotros sabemos, pero otros no saben, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Claro. Definitivamente, o sea, este tema del quitarse el calzado involucra un elemento de reverencia, ¿no? Digamos, de entrega del ser completo, de un ser que es delante de Dios, es vulnerable, ¿no? Pero que en la medida en que se acerca al Señor, que puede estar sujeto de Dios, se vuelve poderoso. Porque justamente el Señor le estaba entregando tanto a Moisés como a Josué una tarea grande, ¿no? Entonces, dentro de esa tarea, en realidad el pedido era despójate de ti mismo, ¿no? Despójate de todo aquello que puede ser tu seguridad para que encuentres mi seguridad. Así. Ahora, nosotros estamos en este momento, y para nuestros amigos probablemente, ¿no? que nos están viendo, nosotros estamos en este momento en un proceso
de nombramiento de dirigentes para el próximo año en nuestra congregación, ¿no? ¿De qué manera esta experiencia puede servir, digamos? ¿Qué le dirían ustedes? ¿De qué manera ustedes mismos actuarían de manera práctica frente al desafío de tener que realizar una tarea, de ser un dirigente de una congregación, ¿no? ¿Cómo es de que esta enseñanza se podría graficar en mi vida ahora para estar listo y preparado para la tarea que el Señor me está pidiendo? Yo creo que, como hemos estado hablando, despojándonos de la humanidad, de nuestro yo, principalmente. Uh-huh. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que yo quiero este puesto? O sea, principalmente, no debemos de querer ningún puesto. O sea, no aspirar a ningún puesto, porque como personalmente, yo digo, yo no me hago voluntario para nada, usualmente, ¿verdad? Simplemente si alguien mira una capacidad en mí o una habilidad, entonces dejar que las otras personas reconozcan eso y entonces pedir, ¿verdad? Y ya cuando nos llega a nosotros quizá el llamado, es decir, Dios, ayúdame a hacer lo que está de mi parte y hacerlo para tu voluntad, para el progreso de tu obra, que yo me haga a un lado, que no lo haga nada por el yo. Ok, ¿verdad? ok. ¿Qué dice Moni? Bueno, estaba pensando de que los cargos son cuestiones de organización más que todo, ¿no? Okay. Para poder tener a la iglesia organizada, para poder mantener el orden. Y cumplir una misión. Y cumplir una misión. Claro. Pero eso no significa de que haya jerarquías en los cargos. Ok. ¿no? O sea, todos somos llamados para el servicio, ¿no? Y me hace recordar que pues en una junta de iglesia se nos habló acerca de nuestro papel como representantes de la iglesia en algunos ministerios que hay, ¿no? O sea, no es el de tener poder, ¿no? El de querer hacer mi voluntad, sino es el de pensar en que estamos allí cumpliendo una misión y que somos siervos. O sea, estamos para servir. Como Cristo lo hizo, porque Jesús nos dio el ejemplo de servicio. Él no vino a imponer, vino a enseñar, vino a mostrar con su ejemplo y a servir más que todo. Okay. Entonces creo que eso necesitamos tener en mente cuando está este proceso, ¿no? No es por la posición que uno va a tener. Sí es cierto que hay personas que tienen ciertas habilidades en algunas cosas. Por ejemplo, si son sonrientes, pues estarían muy bien en un cargo de dar la bienvenida a las personas, ¿no? O si les gusta enseñar, pues que estén en la escuela sabática. O sea, porque todos somos con diferentes habilidades, somos un cuerpo. Así es. Pero necesitamos tener en mente que todo lo hacemos para servir. ¿De qué manera práctica podríamos considerar el hecho de despojarme de mi seguridad propia cada día, ¿no? O sea, tal vez para nuestros amigos, ahí ustedes pueden hacer sus comentarios también. O sea, ¿de qué manera práctica tú cada día le puedes decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me despojo de la seguridad que he creado en mí, ¿ok? Para que seas tú quien me permita encontrar tu seguridad. Esa firmeza. Porque digamos en este proceso justamente de poder cumplir la misión que el Señor nos entrega, ¿no? Más allá de tener una responsabilidad, un cargo, un nombre, no sé, una posición dentro de la congregación, más allá de ello, todos estamos llamados a poder ser representantes del Señor también, en el lugar donde estamos, en casa, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, en la calle, ¿sí? En el tráfico, ¿sí? En la tienda, donde sea, ¿no? En todo lugar. ¿Ok? Así es. Quería comentar, antes de que pases a la siguiente parte, ¿por qué es importante poner la diferencia en esto del tipo y el antitipo, ¿no? O sea, ¿qué tiene ¿por qué lo estamos estudiando? Ajá. ¿Por qué es importante saber y reconocer cuál es el tipo y cuál es el antitipo, ¿no? Porque vendría a ser, ¿no? Hemos estado hablando acerca de que Moisés y Josué se quitaron los calzados. Eso significa que para estar a la presencia de Dios tenemos que entrar a la iglesia sin zapatos.
sea, y esa parte creo que sí es importante poder entenderlo, porque hay algunas organizaciones que toman de forma literal lo que pasó en el pasado y ahora en el presente pues hacen sus ritos de sus altares para sacrificar a los corderitos, o usan el cabello largo, o se visten con ropas así como de la antigüedad. Porque O te piden que entren sin calzado a sus templos. Okay. O sea, nosotros hemos estado en el Oriente y ahí también, o sea, nos pidieron que nos quitáramos el calzado para entrar al templo. Exacto, ¿no? Entonces, más que todo es importante tener en cuenta de que el tipo y el antitipo son importantes no porque tenemos que hacerlo literalmente así, sino que ahora es un aspecto espiritual. Ajá. ¿No? Es algo espiritual. Fue, como habíamos mencionado al principio, Dios nos dio muchos símbolos o a través de acontecimientos que pasaron en el pasado, enseñanzas para nuestra parte espiritual en el presente, ¿no? Entonces creo que eso, porque si no fuera así, entonces seguiríamos matando corderitos. Claro. Y Cristo ya lo hizo. O sea, esa parte creo que sí es importante mencionarlo, porque no es de que son cosas literales que ahora lo tenemos que hacer. Exacto. Poder reconocer el espíritu de la palabra, ¿no? Lo que se está buscando, digamos, el propósito, el sentido, ¿no? Sí, y yo creo que hay unos tipos que se aplican más que otros. Yo lo que me viene a la mente es el tipo es de Jesús y el antitipo es el padre en la familia. Y yo creo que ahí sí nosotros debemos tomar muy en serio que sí debemos de imitar el carácter de Dios, ¿verdad? En amor hacia nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. O sea, reflejar lo más que nosotros podamos al carácter de Dios, ¿verdad? Exacto. Porque sí, así como Él fue también el sacerdote, nosotros venimos siendo el sacerdote en nuestro hogar también. Amén, amén. Muy bien, esto está muy interesante. Quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 3, los versículos del 15 hasta el capítulo 4, versículo 11. Y aquí vamos a ver un poco sobre el asunto del descanso, ¿ok? Que es lo que hemos estado también mencionando desde hace un momento. Leo aquí de la Nueva Versión Internacional. Dice esto: como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues,
por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Mucho de este pasaje hace referencia al Salmos 95. Es interesante, o sea, mucho de lo que justamente el autor de Hebreos, bueno, probablemente sí, Pablo, apunta a lo que es Salmos 95. Y este pasaje justamente desarrolla una profunda exhortación basada principalmente en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto y aplicándola tipológicamente al creyente cristiano, o sea, a nosotros hoy en el presente. Ahora, ¿qué papel juega la palabra hoy en la exhortación, en el ánimo, en el consejo que da justamente el autor de Hebreos? ¿Qué creen ustedes que representa esta palabra hoy que el autor de Hebreos está mencionando aquí? Yo creo que aquí se refiere en el que cada uno de nosotros llegamos a este conocimiento, y cuando sea ese conocimiento o cual sea ese tiempo en el que nosotros llegamos a ese conocimiento, ese es el día. Ok. O sea, para nosotros quizá el conocimiento ya fue en el pasado, pero muchos aún están todavía conociendo quién es Jesús, Okay. Cuál es el propósito de la salvación, todo esto. Pero cuando llegan a entender el propósito al que vino Jesús y entienden, entonces ese es el momento. Ese es el hoy para cada uno. ¿Sí? Uh-huh. Sí, lo mismo. Ok, está de acuerdo. El hoy es una palabra presente. Exacto. Y es un presente para cada uno, digamos. Tu realidad es la que el Señor te permite tener. Ahora, aquí Pablo nuevamente ya habla del tema del reposo de Dios, ¿no? ¿Qué entendemos por este reposo? ¿Qué relación existe entre el reposo de Dios y la salvación que nos ofrece el Señor? ¿Está hablando de un elemento presente, pasado, futuro? Hablemos sobre el reposo del que se habla aquí. Bueno, ahí menciona el sábado, ¿verdad? También. ¿Cómo sí. es que Dios puso el sábado como una señal de la creación? Ok. Se dice que si se hubiese guardado el sábado desde un principio, no existiera ningún ateo, ninguna persona que no creyera en Dios en este día. ¿Y por qué? Es porque si nosotros miramos el propósito del sábado, es de que, todo, ¿de dónde vine yo? ¿Cuál es el propósito? Sí, es porque en él encontramos de que, hay un creador que nos creó con un propósito, y él descansó ese día para darnos un ejemplo. Él descansó de sus obras y él quiere que nosotros también descansemos de nuestras obras. O sea, no es porque esto nos va a salvar, no, ningún mandamiento nos va a salvar. Es simplemente que al entrar en nosotros en un pacto, tenemos que reconocer las leyes del Creador, del cual nosotros aceptamos ser súbditos, para guardar también esas leyes. Ok. ¿Qué entendemos por ese reposo? Ahora, tú estabas mencionando un poco el tema del sábado y definitivamente el sábado tiene una connotación muy importante, ¿no? Creo que esta expresión del reposo del que está hablando Pablo va más allá todavía. Bueno, o sea, sí, claro. Por eso te digo que no podemos nosotros guardar ningún día y decir yo porque guardo soy salvo, sino que el descanso principalmente es Jesús. Okay. O sea, si yo al conocer a Jesús, yo me doy cuenta personalmente de que Él me ofrece la libertad. Okay. O sea, al yo ser libre, es lo más grande que el ser humano pueda experimentar. Es decir, yo soy libre, no soy culpable, gracias al sacrificio que Jesús hizo. Okay. O sea, ahí encuentro yo la paz, en la libertad, ¿verdad? Hace como unos, no recuerdo si han sido como 3, 4 años atrás, estudiamos todo un trimestre el descanso en Cristo, ¿no? Sí, no sé si recuerdan, o sea, estudiamos toda una lección sobre lo que significa realmente el descansar en Cristo, ¿no? Pues dice que si nosotros, si no aceptamos el perdón,
y cargamos con todas nuestras culpas, vamos cargando. No estamos descansando. No estamos descansando, pero Claro. nosotros Él nos insta que dejemos todas esas cargas al pie de la cruz. Y entonces, hey, ¿te imaginas si pesamos 200 libras y perdemos 100 libras? ¿Cómo nos vamos a sentir? Claro, definitivamente. O sea, esa parte del descanso, por lo menos entiendo que tiene que ver con un asunto de dejar de actuar, digamos, o de yo mismo realizar obras que dentro de mi concepto, dentro de mi consideración, son las que me van a llevar a la salvación, Sí. para poder confiar en las obras de Cristo, ¿no? ¿Qué dice Moni? A ver. Bueno, lo que estaban mencionando los dos estoy de acuerdo. Ok, está de acuerdo. El descanso se refiere a una condición espiritual que va a producir un beneficio físico, Ok, emocional, definitivo. ¿no? Bueno, como el sábado, pues la semana pasada he estado en actividades muy metidas en el trabajo y yo le estaba mencionando a Pedro que terminaba con la cabeza súper así, ya no podía pensar más, ¿no? Y llegó el viernes y mi pensamiento era, ahora voy a descansar, voy a dejar todo eso y entonces solamente pensar en llegar a la iglesia y poder alabar a Dios y cantar, como que fue una terapia y pues mi mente se relajó, ¿no? Pero también pienso que significa el diariamente el despojarse de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo sola con mis problemas, ponte tú a un costado, ¿no? Y ese es el descanso que Dios nos quiere dar, el de dejar de hacer la labor de Dios, el dejar de cumplir, de que no dejarle actuar a Dios para que Él nos pueda dar la paz y la tranquilidad que solamente la podemos encontrar en Dios, ¿no? Amén. En nuestras situaciones, cualquier problema que sea, cualquier situación, que estamos con aflicciones, queremos ocupar el lugar de Dios y poder ayudarle a que... Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. O sea, Dios les había dicho que ellos iban a entrar a la tierra prometida y que solamente tenían que confiar y Dios iba a actuar. Así es. Pero ellos quisieron actuar, quisieron poner de su lado. Dios le dijo a Abraham... Querían ayudarle a Dios. Exactamente. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero Abraham le quiso ayudar a Dios y pues tuvo el hijo con Agar. Entonces siempre cuando el humano trata de poner su ayuda, siempre va a haber problemas. Entonces ese es el descanso que Dios quiere darnos, ¿no? El poder despojarnos y darle el permiso para que Él actúe en nuestras vidas y que nosotros podamos tener los beneficios que Él nos promete, porque las promesas ya están Eso allí es. en la Biblia. Eso es. No, venid a mí los que estás cansados y trabajados, que yo os haré descansar. O sea, son las promesas que están en la Biblia y que solamente Jesús y Dios quiere que se cumplan en nuestras vidas, ¿no? Así es. Así es. Ahora, para finalizar, hay un elemento muy importante aquí que quería compartirlo. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, dice esto, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, y continúa todo el versículo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante esta parte de apoyarse en comunidad para la fe? ¿Qué importancia tiene, qué valor tiene en este proceso del caminar hacia Canaán esta condición de apoyarse? Porque es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Sí? Porque está hablando de esta cuestión de creer o de incredulidad y todo lo demás, pero hey, juntos apóyense, ¿no? Anímense. ¿Qué importancia, qué valor encuentran ustedes brevemente? O sea, en esta posibilidad de que en comunidad hay esta oportunidad de animarnos unos a otros para salvación de vida eterna. Bueno, yo creo que todos, personalmente, todos pasamos por tiempos difíciles
Y cuando nosotros estamos en comunidad podemos compartir esos pesares o esas penas, tribulaciones por las que está pasando. Si nadie es una isla, ya conocemos eso de que todos dependemos de los demás. Para nuestra salud física, mental, espiritual, es mejor estar en comunidad, ¿verdad? Y cuando nosotros compartimos a veces nuestras dificultades que estamos pasando, simplemente con que la otra persona reconozca y nos diga, voy a orar por ti. Okay. ¿Verdad? Ese es simple. Yo personalmente siento, pues yo no estoy solo. Y a veces sí, aunque reconocemos que nunca estamos solos, Dios está con nosotros, pero en la humanidad que nosotros tenemos, siempre es fácil mirar el alivio cuando lo escuchamos de otro ser humano o de otro hermano en la fe, cuando nos da ánimo. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Claro. ¿Qué dice Moni? Bueno, el apoyo bíblico, el apoyo mutuo entre hermanos también es un consejo que da el Señor, ¿no? Hay un versículo en Eclesiastés, ¿no? que habla eso, ¿no? Que si uno cayere, el otro lo levanta. Y también está en Mateo, me parece. Pero habla acerca de que el apoyo mutuo es importante porque en la comunidad cristiana hay diferentes niveles de fe. Hay unos que tienen la fe un poco más débil, hay otros que quizás están un poco más firmes en la fe, ¿no? Hay algunos que recién están empezando. Entonces, pienso que el apoyo, la exhortación es muy importante, ¿no? Es muy importante para poder mantenernos firmes, ¿no? Estábamos hablando acerca del descanso y estábamos conversando anteriormente cómo podemos estar seguros de que Dios nos está dando este descanso, porque Él nos ofrece el descanso y nosotros sabemos, en teoría, de que el enemigo está derrotado, ¿no? De que él ya no tiene parte con nosotros. Es un ser vencido. Es un ser vencido. Entonces, ¿cómo podemos tener esa seguridad? Y es bastante esa forma, por ejemplo, poder apoyarnos entre hermanos, ¿no? Y hay un versículo que quisiera leerlo, que se encuentra en Colosenses, que dice, y a vosotros estando muertos en pecados dice 14, dice, cancelando el documento de deuda. Capítulo 2, versículo 14. Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, ¿no? Y en esto quisiera mencionar, como dice la lección, el verdadero antitipo de Josué es Jesús. Amén. Con la muerte de la cruz de Jesús, nosotros tenemos la seguridad de que todas las promesas que dicen en la Biblia son ciertas y que solamente a nosotros nos toca cumplirlas, ¿no? Porque la deuda ya está cancelada. Y eso significa de que el enemigo ya no tiene derecho legal, ¿no? Ya no tiene un derecho legal sobre nosotros. Así es. Ya no nos condena, solamente nos acusa, pero no nos condena. Y entonces, mientras no entendamos de que la cruz pagó la deuda del pecado, nuestras culpas fueron pagadas en la cruz, entonces nosotros vamos a estar viviendo sin ese descanso que está allí, que el Señor ya lo ofrece, ¿no? Pero vamos a estar siempre ahí pensando, tratando de decirle a Dios, no soy suficiente, no puedo, todavía me falta. Entonces, esos pensamientos nos quitan de tener ese descanso que el Señor nos está ofreciendo, ¿no? Exacto. Y entonces, esas cosas pienso de que son importantes poder apoyarnos mutuamente, entre hermanos, entre miembros de iglesia, en la comunidad cristiana, en familias también, en nuestra familia, ¿no? Poder mantenernos eso en mente para poder exhortarnos, ¿no? Como dice la palabra de Dios, a poder apoyarnos y poder creer de que pues la salvación ya está dada. Solamente nos toca cumplirla. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios ya lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Solamente nos toca creer. Así es. Esa es la parte fundamental, porque justamente eso es lo que busca el enemigo hacer en nosotros, de que nos distraigamos y no creamos en el Señor.
Porque como decía Mónica, ¿no? Nuestro enemigo es un ser vencido, es un ser derrotado, legalmente juzgado y condenado. O sea, eso es. Pero su papel, al tentarnos, es buscar distraernos, alejarnos, al ser de que en nuestro centro, lo más importante para nosotros, no sea Dios, sino cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo que busca. Y para que nosotros no depositemos nuestra vida sobre el Señor y no descansemos en Él para hacer realidad las promesas que el Señor nos ofrece. Busquemos cada día a Dios para que esas promesas que Él nos ha hecho se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Interesante tema de estudio y gracias. Gracias por sus comentarios. Oh, definitivamente hay muchas cosas más. Creo que nos hemos pasado de largo en el tiempo, pero realmente esto es algo que para nosotros es muy significativo. Para mí, no sé, yo lo disfruto mucho a cada vez que empiezo a investigar, a buscar, a entender, a tratar de aprender un poco más. Y obviamente los comentarios también enriquecen este momento. Para ustedes, amigos que están allí al otro lado de la pantalla, pueden hacer sus comentarios, hagan sus comentarios, por favor, siempre son bienvenidos, siempre los apreciamos, valoramos mucho de esos comentarios, les agradecemos por su sinceridad también en todo momento. Así que vamos adelante y seguimos en este caminar hacia Canaán. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Sí, vamos a ver. Padre nuestro, gracias te damos por otra lección más donde tú muestras el amor por el ser caído. Nos das muestras y nos enseñas que a través de la historia, hombres que tú te representaron a ti, pero que en realidad tú eres el verdadero tipo al que debemos de ver, al que debemos de creer y al que apunta todas las historias de la Biblia, como apuntan hacia a ti, al Creador. Ayúdanos a estudiar tu palabra y a comprender más cada vez, porque así como tú dijiste, todo esto lo dejaste para beneficio nuestro, porque no quieres que nadie se pierda. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder tener toda la libertad de poder estudiar tu palabra y ayúdanos a tomar ventaja de mientras lo podemos hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.